Estamos en el apartado A y para calcular los valores de los fusibles en función de los datos que hemos metido, tenemos que comprobar dos documentos. Para el primero de todo, nos vamos a ir al apartado 1, del caso de uno de compañía, en el cual tenemos dos transformadores, uno de 630 y otro de 400. Bien, para estas dos potencias, los valores asignados que nos han dado son los fusibles de 40 amperios y de 25 amperios. Para poder comprobar que los fusibles que hemos obtenido en estos cálculos son correctos, debemos disponer de una gráfica la cual nos habla de la utilización de los fusibles de limitación. En esta gráfica tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero de todo, la potencia del transformador, que la tenemos en la columna izquierda, la tensión asignada, que para Iberdrola será la que está en el recuadro rojo, y para Fenosa será justo la de la izquierda, porque estaremos en 15.000. Y tenemos que mirar bien lo que es la corriente asignada en los fusibles, no en los relés. Entonces eso significa que es la columna azulita oscura. Como el primer caso tenemos 630 y nos daba 40, aquí vemos que es correcto, nos da 40, y para el segundo de los casos, que era 400, nos da 25. Aquí vemos que aunque se vea un poquito mal, se ve 25. Así que para el primero de compañía estaría todo correcto. Para el segundo de los cálculos, hablaríamos del centro de transformación de cliente en el cual tenemos dos transformadores de 400. Para los transformadores de 400, al ser el mismo, el fusible asignado por los cálculos es de 25 amperios. Volvemos a estar trabajando en Iberdrola, así que tenemos que mirar los documentos de la ficha de Ormazábal. El de 400 nos indica también que es de 25 amperios. Y ahora, en el tercer de los ejemplos, vendría la diferencia. ¿Qué pasa con el tercero de los casos? Que es lo mismo, es de un cliente, pero en este caso es de Fenosa, de la alimentación de la tensión primaria, donde la cometida es el de 15.000 voltios. Y estamos trabajando con 20.000, ¿vale? Para el caso de la potencia del transformador, el primero será el grandote de 630, que antes nos daba 40, y este de 400 nos daba 25. ¿Qué es lo que pasa con Fenosa? Con Fenosa nos va a dar otros valores. Dentro de su lista de fusibles nos dice que la intensidad nominal del fusible del mayor, de 630, es de 50 amperios. Y en el segundo de los casos, esto es una errata, pone 31,5, aunque el fusible homologado es de 32, así que tendremos en cuenta el valor de 32 amperios. ¿Dónde comprobamos eso? En esta tabla, aquí sí que nos tenemos que venir a la columna de 15, 17,5, que sería la tensión asignada en kilovoltios, y estamos en Fenosa 15.000. Y miramos otra vez lo que sería la oscura. ¿Qué pasa con el de 630 que hemos elegido? Que nos da literalmente 50. Corresponde a lo que nos daba el proyecto. A pesar de que se vea muy mal, no tengo mejores condiciones. ¿Qué pasa con el de 400? Si seguimos la tabla, que es esta, nos da 32. El proyecto decía 31,5, pero bueno, son 32 que es el homologado. Y para el último de los casos, el que sería fin de línea, consta con un transformador único de 400 y para este caso el fusible que ha obtenido es de 25 amperios, que como ya hemos visto antes, si estamos en Iberdrola, tenemos que chequear la tensión asignada en kilovoltios de 20.000 y el de 400, que ya lo hemos comprobado antes, nos da 25. Y ya estaría la parte de la guía de evaluación del caso. Para el primero de los casos tenemos un centro de transformación de compañía con dos transformadores. Segundo caso, centro de transformación de cliente con dos transformadores también. El tercero de los casos es un centro de transformación de cliente que en este caso cambia la compañía y es de Fenosa con dos transformadores. Y para el cuarto y último, un centro de transformación de cliente con un único transformador de fin de línea. A continuación tenemos el primero de los casos, el centro de transformación de compañía. Está formado por dos celdas modulares de línea y dos celdas modulares de protección. Como podemos observar, las celdas modulares de línea están formadas por un interruptor seccionador, el cual nos permite actuar en carga. Y además también disponemos de un seccionador de puesta a tierra. La diferencia entre el interruptor seccionador y el seccionador de puesta a tierra es que el seccionador de puesta a tierra no nos permite el corte en carga. Este capacitor corresponde también a la luminaria de la celda, al cual el operario puede comprobar si está operativa o no la celda. Este simbolito sería donde la cometida de media tensión de la compañía. Y luego tendríamos por el otro lado las celdas de protección. El transformador 1 iría aquí, que es este, y el transformador 2. La celda de protección con fusibles es el encargado de proteger al transformador, ¿vale?
Si el fusible, ¿vale? Es de compañía o abonado de menos de 1000 kVA, hay dos tipos de protección, que serían asociados o combinados. Los asociados, en caso de fusión de uno de los fusibles, no se abre el interruptor de la celda, por lo que las otras dos fases siguen alimentando al transformador. Y el combinado, en cualquiera de los fusibles se funde, el interruptor corta totalmente la alimentación del transformador, ¿vale? Y este sería el primer esquema de centros de transformación de cliente, de compañía, perdona. Y ahora vamos a ver el de cliente. En el segundo apartado, el centro de transformación de cliente, la diferencia que vamos a tener respecto al de compañía, la vamos a tener sobre todo en la celda de medida. Para ir analizando cada una de las partes de un centro de transformación de cliente, lo vamos a dividir en dos secciones. Lo que correspondería a la parte de la compañía y lo que correspondería a la parte del cliente. En la parte de la compañía, lo hemos hablado anteriormente, lo que corresponden las dos celdas de línea, las cuales están telemandadas, es decir, podemos actuar de ellas a distancia, y una celda de seccionamiento. Esta celda es lo que daría continuidad al servicio del cliente y lo telemandaría a la compañía. En este caso ya actuaríamos sobre una celda de remonte, que es esta de aquí, que daría continuidad a la celda de protección general. De esta celda, analizar poco, vamos a la de protección general. La de protección en general, estamos con la compañía de Iberdrola, dos transformadores y nos asigna un interruptor automático de vacío, que es este de aquí. Además, disponemos de un seccionador de puesta a tierra, el cual no puede ser actuado en carga, para eso tenemos el interruptor automático. Otra vez, al igual que las celdas de línea, el capacitor del aviso, del chivato visual de lucecita para que te puedan avisar si la celda está operativa. Todo eso daría continuidad a la parte que es característica de un centro de transformación de cliente, celda de medida. La celda de medida tiene dos partes características y principales que serían el TI, el transformador de intensidad, el cual tenemos en serie, y el transformador de tensión, el que está en paralelo. Y todo eso daría a la continuidad a la celda de protección de los transformadores, los cuales hemos asignado dos de 400 para dar un servicio de 620 kilovatios. Y de ahí tendríamos unas salidas a los cuadros de baja tensión. Estos cuadros de baja tensión tienen una salida, si fueran de compañía tendrían más salidas, a ser de cliente con una salida es suficiente. Las diferencias principales que tenemos frente a un centro de transformación de compañía sería, como ya hemos nombrado, la celda de medida y las diferencias que vamos a tener respecto a otro fabricante que es Fenosa, las vamos a ver a continuación, las cuales estarán separadas en dos edificios. ¿Por qué hemos elegido interruptor automático en vez de fusibles? Bien, en el AmiKit, a la hora de elegir el proyecto, cuando vamos a la zona de la de celda de protección, datos generales de la protección, celda de protección, solo nos deja interruptor automático. Esa es la razón por la cual en el esquema tenemos también interruptor automático de vacío. No superamos las 1000 kVA, pero ha metido en el interruptor automático de vacío. Pasamos a Fenosa. Para el tercer caso, el centro de transformación de cliente, tendríamos una potencia elevada a 1040 kilovatios, dos transformadores y lo que cambia aquí es la compañía. Estamos con Fenosa en vez de Iberdrola. La diferencia que tendríamos entre Fenosa e Iberdrola es que dispondríamos de dos edificios diferentes. ¿Qué hay en cada edificio? Este correspondería a la parte de la compañía y este correspondería a la parte del cliente. En la parte de la compañía tendríamos lo mismo, las celdas de línea, las celdas de seccionamiento. Esto alimentaría lo que serían los servicios auxiliares de la iluminación del centro de transformación, las luces de emergencia. Y luego tendríamos en la parte del cliente lo mismo, el remonte y las celdas que ya hemos explicado. La diferencia que hay es que aquí la protección general viene mediante un interruptor seccionador, en comparación al que es interior, y los celdas de medida son el esquema unifilar es muy parecido. Sigue el transformador de intensidad en serie, el transformador de tensión en paralelo. Dispondríamos de la protección general de los transformadores y el cuadro de baja tensión, por los dos cuadros de baja tensión, uno de cada transformador. En este caso, una salida, al ser cliente, es suficiente y si fuera compañía añadiríamos más. Configuración de un centro de transformación de cliente de fin de línea. La gran diferencia que tendríamos frente a los centros de transformación de cliente es que no tenemos seccionamiento. Tendríamos la celda de entrada y salida, la celda de línea, con su interruptor seccionador,
se interrumpe una puerta de tierra, pero no hay seccionamiento entre lo que sería la celda de línea y luego ya la de protección general. En este caso, la protección general iría mediante fusión y luego tendríamos la celda de medida con su TI correspondiente y su TT. En el apartado de equipos obligatorios en los centros de transformación nos hemos venido al proyecto tipo de Iberdrola. En él se nos hace mención acerca de tres puntos principales. La banqueta aislante, la que nos permite ejecutar las maniobras a una cierta seguridad del suelo, de la tierra, la señalización de seguridad, en la cual se nos hace referencia al cartel de los primeros auxilios, el riesgo eléctrico, la señal de acceso al centro de transformación y, por último, los carteles de identificación y rotulado de centros de transformación y sus elementos de maniobra y protección. Esto da referencia a las celdas mismas. Nos habla también del documento informativo de la MT 2.10.55, que este documento ya nos ha servido de referencia a la hora de elaborar el artículo. Aparte de este proyecto tipo de Iberdrola que nos menciona estos tres puntos, tenemos una serie de apartados que son obligatorios para los centros de transformación o para, en este caso, alta tensión. Para ello necesitamos un casco y pantalla facial y, lo más importante, los guantes con aislante dieléctrico. En este momento se nos hace referencia a los tipos de clases que tendríamos que tener en cuenta. Debido a que estamos trabajando en alta tensión, estamos trabajando ya sea para Iberdrola o Fenosa. Para Fenosa nos valdría una clase inferior debido a que es 15.000, pero para Iberdrola nos vendríamos a la referencia de 20.000. En este caso, con un clase 3 cubriríamos ya sea los centros de trabajo, los centros de transformación de Iberdrola o los centros de transformación de Fenosa. Y por último mencionar que aparte de la banqueta necesitaríamos un detector de ausencia de tensión y una pértiga aislante. Una documentación muy útil para el trabajo ha sido acceder al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, en el cual se nos habla de los trabajos en alta tensión y las maniobras en centros de trabajo. El proyecto tipo de Iberdrola nos enumeraba una serie de equipos reglamentarios, aparte de los EPIs, que teníamos que tener para sus centros de trabajo. En este ministerio nos informan también que los trabajos y maniobras en interruptores y seccionadores, en transformadores, condensadores de alta tensión, van equipados de pértiga, guantes, banqueta y la conexión equipotencial entre mando y maniobra. Para los cuadros de baja tensión vamos a diferenciar dos esquemas, lo que serían los cuadros de baja tensión de compañía y los cuadros de baja tensión de cliente. En el primero de los casos estamos bajo un cuadro de baja tensión de compañía, que es Iberdrola. Para diferenciar en qué elementos forman uno de otro, vamos a hacer hincapié en lo que está formado. La misión principal de este cuadro es distribuir en circuitos individuales la media tensión o baja tensión que le llega. Entonces, estará formado por un sistema que se vendrá compuesto de cuatro barras verticales, de las cuales tendrá la misión de conectar eléctricamente los cables que salen desde el transformador, y estas alimentarán al segundo apartado o segundo punto, que sería el seccionador de cabecera. Este está formado por cuatro polos, las tres fases y el neutro, y tiene una intensidad asignada de 1.600 amperios. Para el segundo de los casos, vamos a tomar en referencia los tres centros de transformación de cliente. Bien, en el primero de todos vienen formados todos por igual por un interruptor manual de corte en carga, una salida formada por bases de portafusibles, un interruptor diferencial, una base portafusible de 32 amperios y cartucho portafusible de 20, una base enchufable bipolar con toma de tierra y las bornas. Donde vamos a hacer hincapié es en un interruptor manual de corte en carga. Este, al ser de la potencia de los transformadores por igual en el primero de los casos, es el mismo. ¿Dónde cambia? En el tercero de los casos, donde cambiamos las características del transformador, el interruptor manual de corte en carga, que este también corresponde a, en este caso corresponde a Fenosa, es de 1.000 amperios. Esta va a ser la gran diferencia que hay entre los tres casos de cliente. Para poder determinar las secciones del conductor a emplear, en el proyecto tipo de Iberdrola se enumeran los dos tipos de interconexiones que hay. Interconexión celda-transformador, interconexión transformador del cuadro de alta tensión. Para el primero de los casos, la sección a emplear debe ser de 50 milímetros cuadrados, para una tensión entre 11 y 20, que es una entre 11 y Iberdrola, y el tipo de cable será del HIE PRZ1.
Para el segundo será de una sección de 240 milímetros cuadrados con un tipo XZ1. En los proyectos que hemos realizado, ya sea el 1, el 2 y el 4, somos de Iberdrola el proyecto. Entonces, la sección a emplear, donde hemos de mirar, es donde pone puentes de media tensión con el transformador. Los cables que son, el tipo que es, la sección que va a llevar y la tensión que aguanta. Correctamente en el 1, 2 y 4 los tenemos. ¿Qué ocurre en el caso número 3? En el caso número 3, que estamos con Fenosa, la sección entre el puente de media tensión y transformador va a ser de 95 milímetros cuadrados. La sección de baja tensión será la misma que Iberdrola, que es de 240 milímetros cuadrados. En el primero de los casos, el centro de transformación de compañía, hemos elegido Iberdrola. En este caso, la tensión de servicio es de 20.000, la limitación es de 1.000 amperios y hemos seleccionado como dato la resistencia a tierra de 400 ohmios. En este caso, mi kit lo que nos ofrece es una puesta a tierra preliminar de 10 ohmios y nos da una serie de valores. Una vez el programa ajusta los electrodos y nos da unos resultados ya concretos, nos ofrece una resistencia final del terreno de 8,8 ohmios. Estos valores serán los que en un futuro metamos en el programa de Excel de las tablas de tiempo. Bien, de tener en cuenta de todos estos valores de la MiKit, vamos a tener unos datos que asimilar lo primero, y es el tiempo de disparo será de 0,2 segundos y aquí abajo tenemos que asegurarnos de manera certera que los valores que nos ha dado la MiKit son inferiores a los que se permiten. En este caso, los valores en verde seleccionados significa que el valor que nos ha ofrecido el trabajo es inferior al permitido, con lo cual estaríamos correctos. Una vez hemos pasado ya todas esas pruebas o valores, iríamos a la distancia que habría entre las dos tierras, la de protección y la de servicio, la del centro de transformación y lo que sería la del transformador, la del neutro. En este caso, la distancia que nos ofrece es de 63,66 metros, unos 65 metros aproximadamente. Esta es la distancia que tendría que ir mediante tubo enterrado el neutro aislado del transformador, que no el centro de transformación, es decir, la puesta de servicio o el de protección. Esa es la distancia que se tienen que separar entre las dos tierras. Estos datos explican por qué las resistencias que nos dan son una que es la de protección y otra que es la de servicio. En este caso, la de servicio siempre tiene que ser inferior a 37 ohmios y aquí nos da 29,2. Una vez comprobados todos estos datos, podemos pasar al Excel. Para poder comprobar que la información que nos da el centro de transformación de compañía es correcta en las resistencias de tierras, vamos a utilizar el Excel de la resistencia. En este programa lo que tenemos que utilizar son los siguientes datos. Incluir la resistencia del terreno que hemos escogido, de 400. La tensión, que en este caso estamos en Iberdrola, es de 20.000. El tiempo de eliminación del defecto de 0,2, la intensidad de defecto máxima de 1.000 y el aislamiento de 10.000. Estos valores son básicos los que hemos tenido. Ahora, ¿dónde nos tenemos que fijar? Que la RT máxima sea de 10,02 ohmios. Conclusión, indicamos que la tierra deseada sea de 10 ohmios, inferior al valor, y en este caso el Excel nos va a dar dos resultados. Lo que sería las bases del rectángulo, que sería de la zona de la tierra de protección, y la zona de la tierra del transformador, la de servicio, serían las que están abajo, alineadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso solo estamos trabajando con la tierra de protección, que no la de servicio. Nos vale tanto en rectángulo como alineadas. ¿Por qué no nos da rectángulo? Por las dimensiones del prefabricado, no lo contemplan. ¿Dónde tenemos que mirar? Que como no podemos colocarlas en un anillo, la tierra de protección las vamos a colocar alineadas. Y la primera configuración que nos ofrece es la de 586, donde nos da OK. Si comprobamos con el resultado que nos ha ofrecido la MiKit, nos configura las tierras de la misma forma. 586, picas alineadas, distancia entre picas 9 metros, profundidad del electrodo horizontal 0,5, 8 picas y 6 metros de la longitud de las picas. Como último dato, lo que tendremos que incluir será la puesta de tierra de servicio, en el cual vamos a cambiar los ohmios que nos dan a 37. En vez de 10, añadiremos 37. Le introducimos los datos y nos da que la alineación que podemos usar para, en este caso, la tierra de servicio es OK en todas. Podríamos usar desde las de 2 metros, 4
6 u 8 metros en una 5,62, 5,34, 5,26 o 5,28. Si nos vamos al proyecto, la tierra de servicio, lo que sería la tierra del transformador, del neutro del transformador, nos la ha seleccionado según el método UNESA con un 5,62, que justo hace referencia con la primera de todas, con la menos estricta de todas ellas. Conclusión, está bien. Para el último de los apartados, en el centro de transformación de cliente de fin de línea, hemos introducido unos valores diferentes y puesto el sistema de tierra diferente a los demás casos. En este caso, será unido a través de impedancia. Los valores que hemos tomado de la resistencia del tierra son de 200 ohmios y la resistencia a tierra preliminar que nos ha dado es de 43,30 ohmios. Estos son los valores que introduciremos en el sistema de Excel. Para empezar, donde nos tenemos que fijar es que la tierra de protección, que no la de servicio, está seleccionada en un 50-25 por las dimensiones del PFU, del prefabricado. Y luego, para la tierra de servicio, la que sería del neutro de transformador, nos informan que tiene que haber una distancia de 11 metros, 11 metros y medio, y que el sistema que tendremos de identificación según esa será de 5,32, de picas alineadas. Muy bien, para poder comprobar todos estos datos hemos accedido al Excel y hemos introducido a continuación los datos de la tierra de protección, que no la de servicio. 200 ohmios, tensión de 20, la reactancia de 25, el tiempo de disparo es de 0,2 y la intensidad de efecto máxima de 400. Como podemos observar, en los que son los anillos, los de rectángulos, los de protección, nos da la configuración de 2020 542. ¿Qué es lo que ocurre? Este programa, el de Excel, no tiene en cuenta las dimensiones del prefabricado. Por eso si venimos a la tierra de protección, que no la de servicio, del trabajo de AmiKit, que sí tiene en cuenta las dimensiones del prefabricado, se nos comenta que es de 50-25, que no de 20-20, y de 5,42. Esto corresponde a la primera de todas, del rectángulo, y haría referencia a una configuración de un anillo de la distancia entre 5 y 2,5 a la red, o sea, el anillo es de 5 por 2,5, la profundidad del electrodo de 0,5, 4 picas, y la longitud de las picas de 2 metros. Para calcular la tierra de lo que sería la de servicio que no la de protección, es decir, la del transformador, los valores siempre tienen que ser inferiores a 37 ohmios y en este caso lo mismo. Tendríamos que fijarnos en las alineadas, debido a que es la tierra de servicio del transformador, y nos da una configuración de 5,32. Cuando bajamos al programa de AmiKit, donde sí que tiene en cuenta las dimensiones del prefabricado, sí que nos da una configuración de método UNESA de 5,32, que sería exactamente lo que nos dice el otro. Conclusión, las puestas a tierra estarían todas vistas, rígidamente a tierra y aislado, y en el caso de Fenosa, en el programa del Excel no lo contempla.